vital trascendencia en la formación de los nuevos cuadros que enfrentan el reformismo que de manera efervescente vivimos en la actualidad. Veo muchas caras conocidas, colegas, amigos, alumnos, exalumnos, y en verdad me siento complacido porque siempre que tengo la oportunidad de intervenir en esta Casa de la Cultura Pública, siempre me abre las puertas, y también en la de Veracruz, que gentilmente lo hace, siempre me encuentro los rostros familiares. Y pudiéramos pensar que en realidad son los mismos que los que acuden al llamado de la Casa de la Cultura. La realidad es que el grupo de personas que pretenden seguirse formando, el grupo de personas que se quieren capacitar y conocer un poco más, es reducido, es selecto. Quisiéramos ver en estos eventos verdaderamente repleto de gente, repleto de juristas, de fiscales, de jueces, de litigantes, de más estudiantes, y siempre encontramos un grupo reducido, pero además selecto, con interés de prepararse. Yo siempre he sostenido, y he sostenido con creces, que quien se diga omnisapiente del nuevo sistema de justicia penal, quien se diga omnisapiente de los derechos humanos, pues debería replantearse esa postura, porque no podemos hablar de que ya dominamos a plenitud estos temas, no podemos hablar de que nos encontramos ya en un nivel de experticia tal que no admitimos punto de vista en contrario. En consecuencia, debemos estar abiertos a que en toda disertación, en todo diplomado, en todo momento de educación continua de esta o de cualquier otra institución, podremos aprender algo. Es indispensable que en los eventos de esta naturaleza tengamos a bien generar retroalimentación, que tengamos a bien cuestionar e incluso poner en tela de juicio tal o cual conocimiento. Lo que es inadmisible es que no tengamos a bien entender que no hay verdades absolutas y que en todo momento podemos aprender siempre algo que va a mejorar nuestra calidad como profesionistas y profesionales, en este caso de la ciencia jurídica. Por eso, mi primer comentario es felicitarlos a todos por estar aquí y al mismo tiempo reiterarles mi beneplácito por poder compartir con ustedes este módulo muy particular que tengo preparado para ustedes. Este módulo se centra, grosso modo, en esta evolución de los derechos humanos en México. Y la verdad, yo voy a comenzar quizás un poco al revés del programa que gentilmente me han compartido, porque deberíamos empezar desde las reformas de 1917, culminando con las de 2011 y posteriormente las incorporadas de manera reciente. Sin embargo, ¿de qué nos sirve entender el pasado si no es para comprender la realidad actual que nos ocupa? No tiene ningún sentido. Entonces voy a comenzar primero con los momentos de vistas claves en la evolución de los derechos humanos desde una panorámica general, y de ahí vamos a partir para comprender entonces el andamiaje jurídico que hoy sostiene a la nación mexicana y del cual nos preciamos de ser protector de los derechos humanos. Podremos advertir los conceptos básicos, los conocimientos esenciales y finalmente arribar a conclusiones que puedan fortalecer nuestro conocimiento. Este material que yo les presento el día de hoy, les voy a exponer estos 4 puntos que vemos aquí en pantalla, y estos puntos se basan en los siguientes libros. Son 2 libros de la Comisión de Derechos Humanos. Uno se centra en la evolución de los derechos humanos, evidentemente producto del esfuerzo de extraordinarios juristas, y también un libro de Lina Sipe sobre el nuevo sistema de justicia penal. Son 3 libros completos en PDF que ocupé como base para el contenido que voy a expresarles, y además es un contenido que típicamente escuchamos ya en la mayoría de los diplomados, conferencias, cursos, incluso en nuestras maestrías y especialidades. Entonces será un contenido bastante familiar para ustedes. Al final, bueno, ya gentilmente Mario me ha hecho el favor de copiar estas diapositivas, pero los libros estarán a disposición de ustedes para que también con una memoria USB puedan acceder a todo este material que yo voy a expresarles esta excelente tarde. Bien, pues sin más preámbulos y para dar inicio, vamos a comenzar con este primer elemento
los momentos reformistas claves en la evolución de los derechos humanos. Miren, esto es una maravilla, porque nos centramos en el 1917 y recientemente, el pasado 5 de febrero, acabamos de conmemorar 100 años de promulgación y vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ahí gentilmente Mario refirió que uno de mis libros más recientes precisamente es ese, así se llama, 100 años de promulgación y vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en esa obra hacemos un análisis de las reformas que a lo largo y ancho de este lapso de tiempo se han escribido y que hoy permiten entender mejor ese andamiaje legal y normativo que nos regula. Pero yo he planteado, y lo digo expresamente, un país que se precia de ser protector de derechos humanos, un país que se precia de contemplar en su aparato normativo esa protección de estos derechos intrínsecamente válidos, no congenia con un régimen dictatorial. Y de ahí partió todo. Como todos sabemos, la revolución nos dejó cambios, sí, sociales, pero también normativos. Cuando después de este porfiriato y régimen opresor que tenía los tintes dictatoriales característicos de otros países de la época también, representó todo un cambio social que derivó en esta revolución que a su vez culmina en la promulgación de una constitución de 1917 que viene a sustituir a la de 1857. Gran parte de los cambios normativos trascendentes obedecen a cambios sociales. Cuando se da esto, después de este régimen opresor porfirista, nos damos cuenta que en realidad el aparato normativo que regulaba tenía imperfecciones y que debía evolucionar para una mejor protección de los derechos del ciudadano. Y es cuando se incorpora ese famoso capítulo primero de las garantías individuales que dejaba atrás el capítulo primero de la de 1857 que refería los derechos de los ciudadanos como capítulo primero. Pero ¿por qué hago esta remembranza histórica? Es muy importante atender por qué hago esta remembranza histórica. La razón es porque con esta Constitución de 1917 se intentó la consolidación de la democracia. Un país es dictadura o es democracia, pero ambas figuras no pueden subsistir a menos que tengamos una dictadura con disfraz de democracia, como ocurrió en los primeros años en nuestro país. Cuando en nuestro país entendemos que en realidad la Constitución de 1917 consagraba mejores derechos, es cuando nos damos cuenta que es necesario consolidar la intervención democrática de los gobernados. Pero para que haya democracia se tienen que dar tres elementos, queridos asistentes: reconocimiento de las libertades, órgano arbitral que decida sobre los procesos de elección y elecciones competitivas. Si no se dan esos tres elementos, no hay democracia. ¿Qué tiene que ver entonces la democracia con los derechos humanos y su evolución? Muy sencillo, que si no tenemos reconocimiento de las libertades, no tenemos nada. Si no tenemos un aparato democrático que permita la elección de los gobernantes y que el pueblo decida sobre su futuro a través de figuras jurídicas de democracia, entonces no tenemos nada. Si no se hubiera dado esa transición reformista de 1917 a la fecha, hoy no podríamos hablar de una libertad de expresión, hoy no podríamos hablar de una libertad de tránsito, no podríamos hablar de un procedimiento justo o debido proceso, acceso a la justicia. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque vamos a observar el panorama internacional del régimen opresor dictatorial que imperó en la época y nos vamos a Charles de Gaulle en Francia, Francisco Franco en España, nos vamos al propio Adolfo Hitler en Alemania con su nacionalsocialismo, Benito Mussolini en Italia, y si nos venimos para el continente americano, el propio Porfirio Díaz, Fidel Castro Ruz en Cuba, Augusto Pinochet en Chile, Leónidas Trujillo en República Dominicana, y ahora recientemente Hugo Chávez en Venezuela, con la transición a Nicolás Maduro, que el pobre Venezuela está hecho pedazos.
Pero ¿qué pasa? Esa es la característica de regímenes dictatoriales, que no admiten el reconocimiento de las libertades, que cuando una televisora difunde información que al Estado no le parece, cancela la difusión para los gobernados, que cuando los gobernados quieren expresar sus ideas y estas son en contra del mandatario, son sancionados o también censurados. Si no tenemos reconocimiento de las libertades, si no hay un aparato democrático consolidado, si seguimos operando bajo la dictadura consolidada, no hay derechos humanos y no tiene ningún sentido que hagamos reformas porque se van a quedar en el papel. Afortunadamente todo esto ya lo fuimos superando desde 1917. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Que los primeros años de este periodo seguía prevaleciendo el famoso partido hegemónico, aquel que comandaba y daba las órdenes, aquel que indudablemente ganaba siempre las elecciones. Fue hasta años posteriores, y particularmente me puedo referir 1987, que se constituye este famoso Tribunal de lo Contencioso Electoral, que fueron los primeros intentos de consolidar un órgano arbitral que decidiera sobre las elecciones. ¿Quién decidía sobre las elecciones antes? El Estado. ¿Quién contaba los votos? El Estado. Aquí están las elecciones, aquí están los votos, tráeme las casillas y yo aquí cuento. ¿Y quién gana? Pues que yo diga, porque al final voy a contar lo que yo consideré. Sin embargo, fue hasta que gana Vicente Fox las elecciones en el año 2000, cuando nos damos cuenta que había ya elecciones competitivas, segundo factor de la democracia. Ya no era una sola fuerza opositora, sino eran dos que contendían de manera legítima. Y ya teníamos un órgano arbitral que decidía sobre las elecciones, que fue mutando para después evolucionar en lo que en su momento fue el TRIFE y que ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces, aproximadamente, y les estoy hablando con la reforma electoral de 2014, que entonces, y con la autonomía de los órganos, de los OPEs, y con la autonomía de los tribunales electorales de los estados, hasta 2014, fíjense, 1917, que ya venía consagrada la democracia, hasta 2014, que podemos advertir entonces una transición eficaz a la democracia, porque finalmente tenemos los tres elementos: órgano arbitral que decide sobre las elecciones, tribunal autónomo, reconocimiento de las libertades, ya tenemos en rango constitucional los derechos humanos con la reforma de junio de 2011, y finalmente elecciones competitivas. Ya no solo es dos partidos, ahora tenemos diversos, y además le agregamos la candidatura independiente que toma fuerza después del caso Castañeda-Gutmann, que obliga la justicia internacional a México evidentemente a contemplar eso como parte de sus derechos de los gobernados. Votar y ser votado con independencia de pertenecer a un partido, extinguiendo momentáneamente la partidocracia y cayendo entonces en una transición real a la democracia. Cuando yo digo que este es uno de los momentos de transformación más importantes de estos 100 años, me cuestionan, doctor, pero hubo muchos: el voto de la mujer, la expropiación petrolera, también tenemos la nacionalización de la banca, la reforma educativa, sí, y todo eso es correcto, pero todo eso que conocemos hubiera sido obsoleto si tuviéramos un régimen dictatorial, porque no importa cuántas reformas de justicia penal hubiéramos implementado, y tampoco importa cuántas reformas de protección de derechos humanos hubiéramos implementado, si tuviéramos un régimen dictatorial donde la ley fuera quebrantada por la decisión de un mandatario absoluto, omnipotente. Entonces, el primer paso que dimos y que nos ha llevado casi 100 años de verlo materializado fue la consolidación de nuestro país como una democracia, integrando estos elementos y posibilitando que el aparato normativo en verdad, al consagrar la protección de los derechos humanos, sea eficaz. Ese es el primer momento trascendente. Doctor, tengo cierta duda. Sí. Me gustaría saber su opinión respecto de los tres elementos que usted alude en este momento acerca de la democracia. Si realmente hay una democracia,
¿por qué para celebrar tratados internacionales solamente el presidente de la República y el Senado son los únicos que aprueban? ¿Qué no sería más justo? ¿Qué no sería más justo que esa forma de hacer los tratados, de celebrar los tratados internacionales, que tiene celebrado el Estado mexicano, del que es parte, que pasara por las mismas reglas que las normas secundarias? Porque si nosotros afirmamos, o si usted considera que ahora sí hay democracia, creo yo que desde mi punto de vista particular, pienso que no es exactamente una democracia, porque sigue perdurando, sigue con esa finalidad el propio sistema. Hablamos de sistema. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, si vemos en los mismos tratados internacionales la desigualdad en tecnología, México celebra un tratado y al rato todo lo que, como bien se dice en la doctrina, una vez firmado el tratado, estamos obligados a cumplirlo. A partir de ese momento, así como México está desde hace muchos años que nos tienen con aquello que ya tenemos la democracia, que ya la estamos practicando, lo sigo viendo idéntico otra vez, nada más que disfrazado. Prueba de ello que el presidente de la República sigue todavía, pues, a como nos tiene. Muchas gracias. No, al contrario, yo agradezco la pregunta de su compañero y quiero hacer dos acotaciones, porque además su inquietud es importante. La primera acotación, si hacemos énfasis, yo dije, finalmente estamos en una transición a la democracia. Tiene razón su compañero. Yo no me atrevería a manifestar públicamente que ya estamos en una democracia consolidada, porque además no lo estamos. Estamos en una transición. ¿Y eso de qué depende? De la evolución social y normativa. Todavía estamos en ese camino. El primer paso se dio evidentemente en 1917, donde, después del proceso de revolución y con la consolidación de este ordenamiento jurídico, consolidamos una democracia en papel que ha costado trabajo que se materialice. Y sí, estoy de acuerdo. Con relación a los tratados, este ha sido un tema que ha sido muy comentado en foros. Los procesos de aprobación, ratificación y autorización con reservas de los tratados que involucran a nuestro país, sin duda alguna deben mejorar. Tenemos muchos compromisos internacionales que algunas características muy particulares de nuestro país no permiten materializar y viceversa. Entonces, sí, retomando el comentario de su compañero, sí considero que debemos retomar ese apartado de perfeccionar los mecanismos de aprobación, ratificación y en su momento reserva de los tratados internacionales, y sí estamos en una transición a la democracia, a pesar de más de 100 años que hemos vivido de la Constitución de 1917, aún seguimos teniendo esos vestigios de incorporación. Su compañero quiere hacer uso de la voz, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Coincido con el comentario que usted nos hace en relación a la transición y sobre todo celebro cómo nuestra legislación en materia electoral se ha transformado desde el año 2014. Antes veíamos, por ejemplo, a los candidatos que estaban en campaña electoral, iban a una suburban con un equipo superior a 20 personas, batucada y con recursos excesivos. Hoy vemos que van caminando y que llevan un reloj que les cuenta los pasos, precisamente porque la norma electoral entra con lo que es la fiscalización de los recursos de tope de gastos de campaña. Antes veíamos, por ejemplo, que regalaban despensas, láminas y todo tipo de beneficios. Hoy también la ley electoral pone un candado, y cuando vemos, por ejemplo, los convenios que celebra la UNAM con el INE y con la Secretaría de Hacienda, podemos ver que también tienen un padrón de proveedores y todas las lonas, todo lo que cumplen para su campaña electoral está estrictamente fiscalizado y con un tabulador de precios. A partir de ahí, yo creo que esta vez en la elección municipal tendremos la primera elección con nuevas reglas, y la sociedad se tiene que venir acostumbrando y actualizándose con estos cambios, ¿no? Tal vez por eso no vemos que esto ya haya cambiado, porque apenas estamos experimentando las nuevas reglas en estas elecciones. Usted, como parte de la Universidad de Jalapa, ha sido coordinador de la maestría en Derecho Electoral. ¿Cómo percibe en este caso a los jóvenes que se están formando? ¿Están aceptando estas reformas de manera positiva o cree que aún con las reformas pues
coincido plenamente con ambos. Yo lo decía, estamos en una transición a pesar del tiempo que llevamos, y es hasta 2014 que se incorporan figuras novedosas, siendo dos de las más destacables de esta reforma electoral de 2014 las candidaturas independientes y evidentemente la equidad de género, que también ha costado trabajo incorporar estas cuotas, ha costado trabajo cambiar la mentalidad y generar oportunidades que permitan a las mujeres aspirar a estos cargos u ocuparlos de la misma manera en que lo ocupa el género masculino. Ha costado trabajo. La pregunta que me formula, y además le agradezco mucho, tuve el gusto de coordinar esta maestría en Derecho Electoral y también de dar clases en algunos módulos, y la verdad es que el cambio de paradigma ha sido aceptado de manera espléndida. Estamos entendiendo que el sistema democrático, todo el proceso electoral que involucraba diversas figuras normativas era obsoleto, que necesitaba cambiar, transformarse, generar mejores formas de poder acceder a la justicia electoral y sobre todo consolidar ciertas figuras que no teníamos anteriormente. Y se expide esa famosa Ley General en materia de delitos electorales para propiciar una mejor justicia penal electoral, y evidentemente se incorporan las candidaturas independientes para transitar de una partidocracia a una democracia más fiel y atenta al individuo y no a los partidos. Se genera la cuota de género, donde estamos obligados a incorporar a igual número de mujeres que de hombres en los cargos públicos y además en las planillas de aspirantes, entre muchos otros rubros que bien decía su compañero, como la fiscalización, que ha sido un problema siempre de un trasfondo complejo. Sí, estamos indudablemente en una transición, y además, ¿por qué hago mención de este primer momento histórico como precursor de la consolidación de los derechos humanos en una evolución de 100 años? Porque, como yo decía, si no tenemos consolidado este reconocimiento de las libertades y este aparato democrático, no tendríamos absolutamente nada. Y la justicia seguiría siendo escrita, y ustedes lo saben, que la norma plantea un deber ser, sobre todo en nuestra Constitución, pero la realidad es otra. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: el salario mínimo. El salario mínimo deberá alcanzar para subsanar las necesidades de alimento, recreación, vestido, irte a pasear al parque y ahorrar, como la canción de la Bartola. Pero si nos damos cuenta, con 84 pesos no alcanza. Multiplicados por los 30 días son aproximadamente 2.500 pesos. 2.500 pesos al mes para todas esas expectativas es fantasioso. Pero no quiere decir que la Constitución y los legisladores estén burlando de nosotros. Lo que pasa es que el ordenamiento jurídico supremo que nos regula no está diseñado para plantear esas soluciones. Para eso están las políticas públicas de implementación, para eso están otros sistemas y apartados. La Constitución consagra expectativas. Hoy reconoce derechos humanos y garantiza su protección. Gracias por la pregunta y escuchamos a su compañero. Señor expositor, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, quisiera, pues, en uno de los puntos usted maneja que sean las elecciones más transparentes y todo, para que haya democracia. Yo he tenido, escucho al compañero y escuchar hace un momento de usted. Yo creo que sí somos una burla. ¿Perdón? Yo creo que sí somos una burla de todos los gobiernos, desde mi muy particular punto de vista. ¿Por qué? Porque se destinan millones y millones de pesos para procesos electorales. Y si afortunadamente o desafortunadamente yo tuve la dicha de seguir monitoreando el día de la elección un candidato, de 10 que monitoreé, 9 resultan triunfadores antes de que lo declaren. Entonces, es sabido, lo he visto, el famoso espionaje o no sé qué, lo que le llaman, se concentran en el edificio, se bajan y se suben los pagos. He entrado a partidos, no digo cuál, pero por supuesto, de los que toman el teléfono y todos los días están hablándole y dándole supuestamente su número telefónico. Por otro lado, yo en lo personal se lo digo porque no creo que haya una transparencia.
Y uno de los grandes problemas que presenta precisamente el Código Electoral es que parchan y parchan el Código Electoral. Ahora legítimo. Entonces, realmente nos venden una supuesta transparencia. He sido participante de campañas y hemos interpuesto los ciertos recursos. Entonces, al final de cuentas, ¿qué se queda? En el limbo. Es una cortina de humo. ¿Qué pasa? Para nosotros elegir a nuestros gobernantes, ¿cuánto de recursos no se destinan? ¿Cómo se ganan? Independientemente de cómo se gana, a veces ya está calificado el candidato. Se pacta y de verdad la sociedad, verdaderamente hay democracia, verdaderamente cuenta mi voto, y se lo digo en lo personal. Por eso precisamente en su casa usted llegan y dicen: usted es el señor, usted es el señor fulano de tal. Sí, aquí vive el licenciado Carlos Antonio Vázquez, ahora sí. Le muestran el padrón y resulta que no es usted. Oiga, pero es que al señor Carlos Antonio que buscamos es una persona más grande que usted. Y eso hablamos del proceso. Y entonces usted le dice: sí, permítame, le voy a tomar una foto. Le tomo una foto y demás. Entonces, creo que el grave error que tiene el país y el gran hoyo que está endeudando nuestro país es precisamente equivocando sus políticas públicas al elegir a sus gobernantes. Y uno de los graves problemas que presentan es por qué ninguno de los candidatos a senadores o diputados, y esos son licenciados en Derecho, con todo el respeto, la mayor parte anda buscando grupos de abogados que les inventen o les bajen o corten y peguen cualquier artículo de reforma y todo, y usted le pregunta a un diputado, a un senador, cuáles son los procesos para crear una ley, no se lo saben. Entonces, creo que efectivamente se da constantemente que no hay elecciones transparentes. Prueba de ello, ahorita vienen los procesos electorales municipales. Dígame, ¿quién no anda ahorita casa por casa que ya apenas es precandidato, ni siquiera inició la elección y ya anda caminando? ¿De dónde sacan recursos? ¿De dónde? Pero se están caminando. Entonces, verdaderamente se respetan. O sea, yo siento que el problema no son nuestras leyes, el problema son las personas que ejecutan y las políticas que se ejercen para poder tener el control de esas situaciones. O sea, no se trata de podemos tener excelentes leyes. Y de verdad, yo me leí la parte de la historia, y de verdad que si se remite a los antecedentes, había grandes argumentos y había grandes juristas. En aquel tiempo había grandes juristas que coinciden con los términos que hoy utilizamos. Y como usted lo acaba de decir, muy cierto. Si alguien no quiere respetar precisamente y tener precisamente un control, es el servidor público, en su mayoría. Por falta de capacitación, por la soberbia que le vence de que yo tengo poder y poder es poder. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por tu intervención. Quiero destacar 3 puntos de la intervención de nuestro compañero. Primera, dijo algo muy interesante: políticas públicas. Voy a regresar a eso en un momento más. Segundo aspecto, ojo, yo dije elecciones competitivas. Elecciones transparentes sería otra cosa. No me atrevería yo incluso a manifestar que tenemos procesos transparentes en su totalidad, porque además todavía hay deficiencias. Pero hay elecciones competitivas, ya hay partidos que compiten por el poder y van teniendo posibilidades de aspirar, cuando menos en condiciones similares. Pero destaco algo muy importante, queridos compañeros. Miren, nosotros vamos a abordar los derechos humanos desde 2 perspectivas, y solo 2 perspectivas. La perspectiva normativa, y lo dijo acertadamente su compañero, la norma la leemos y es extraordinaria, salvo algunas excepciones que dan pie a controversias constitucionales, a antinomias constitucionales, preceptos inconstitucionales. Salvo esas excepciones, la norma se constituye como un ideal. Esa es una forma de estudiar los derechos humanos. Pero la otra forma de estudiar los derechos humanos, que es la más compleja
y que además lo vamos a hacer aquí, es la eficacia de la norma. En un momento más vamos a abordar esa famosa teoría tridimensional del derecho y nos vamos a dar cuenta que efectivamente una cosa es lo que dice la norma y otra lo que se materializa en la realidad, y eso se llama eficacia de la norma, y eso es donde debemos poner especial atención, porque de lo contrario seguimos con preceptos normativos excesos, de vanguardia, alineados a expectativas internacionales, pero que no están resolviendo problemas sociales. Su compañero refirió a algunos elementos, pero esos elementos, sin lugar a dudas, son consecuencia de un inadecuado ejercicio de la norma, débiles y carentes de políticas públicas, falta de cultura de la legalidad también, entre muchos otros elementos. Miren, va a hacer uso de la voz su compañero, y lo que yo sugiero para que podamos avanzar, escucho a su compañero, y yo les rogaría que tomaran nota de las preguntas o tomaran nota de los comentarios para que cuando cierre esta primera parte de este módulo, y antes de ir al receso, contesto todas las preguntas, pero además quiero felicitarlos a los que han hecho uso de la voz y los que lo seguirán haciendo, porque la riqueza de estos diplomados no es venir a escuchar las exposiciones magistrales, no, es la retroalimentación. Entonces yo los invito y encarecidamente les ruego, intervengan, les pido que conserven esas preguntas, las anoten, para que al final hagamos esta retroalimentación que es, creo yo, lo más enriquecedor de este módulo. Pero, como levantó la mano primero su compañero, vamos a escuchar su intervención. Adelante, por favor. Sí, doctor, sí. me suena algo que usted sí afirma en este momento, dos elementos muy importantes, como es la prescripción de la norma y la eficacia de la misma. Para que sea una afirmación más clara, sí le pido por favor, Sí. que cite un ejemplo en cada una, para que quede claro, porque la experiencia que nos marca, por ejemplo, tenemos el artículo, si no mal recuerdo, 40, por ejemplo, Sí. de la ley agraria, señala que el ejidatario puede enajenar sus bienes o parte de sus derechos ejidales, y por ahí un tribunal colegiado hizo una interpretación y da la casualidad de que, si está clarísima, desvió el sentido del legislador. Quizás utilizando la falacia, que también puede considerarse, si bien la doctrina lo considera que es legal utilizar falacias, pero más allá analizando esa perspectiva, yo no considero que utilizar falacias para perjudicar a un gobernante es corrupción, es parcialidad. Aun cuando en el derecho romano y a la actualidad se sigue utilizando, yo creo que nosotros los juristas debemos irlo eliminando esos términos, porque entonces seguirá siendo parcial su actuación del que imparte justicia en perjuicio del gobernado. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a usted. Miren, voy a poner un ejemplo como lo acertadamente lo pide su compañero, y su actitud es muy comprensible, porque finalmente el derecho como ciencia, y apelando a una definición del concepto del derecho, puede abordarse desde tres enfoques: el enfoque justo y valorativo, el enfoque formalmente válido y el enfoque eficaz. No debemos olvidar que la ciencia del derecho es una ciencia social y que la norma existe para regular al individuo y la sociedad, y evidentemente también existe para causar un beneficio al individuo. Si de otra manera la norma per se, como en su momento Hans Kelsen nos decía en su teoría pura del derecho, la norma por sí misma existente no sirve para nada, sino es para atender necesidades de nosotros. Pongo el ejemplo. Teníamos hace tiempo, estoy hablando de más de 5 años, se promulgó una ley de protección para minusválidos. Era una ley maravillosa. Cuando tú la advertías, decía en uno de sus preceptos que el servicio de autotransporte público, cuando advirtiera la presencia de una persona en silla de ruedas, debía bajarse, replegar la silla del minusválido, subirlo, llevarlo a su destino, bajarlo, replegarle nuevamente la silla y permitirle que se retirara. Oigan, eso es loable, atiende a la igualdad, no discriminación. Y cuando advertimos este grupo de
personas con capacidades diferentes, entendemos que debe haber un desarrollo integral, debe haber necesariamente estas políticas que permitan subsanar las deficiencias de acceso a determinados lugares. Maravillosa la norma, pero pregúntenme ustedes cuántas personas se bajaban de ese camión de servicio urbano a replegar las sillas a los nuevos barrios. Cero, ninguno. Se seguían derecho, les estorbaba. Entonces, ahí estamos hablando de un precepto normativo que efectivamente es correcto, es justo y valorativo y formalmente válido, porque se ha expedido con base en los elementos del proceso legislativo: iniciativa de ley, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia, formalmente válido. Es justo y valorativo porque busca cuidar, evidentemente, en la igualdad y la no discriminación, pero eficaz no era eficaz, porque no estaba resolviendo ningún problema. Lo mismo que dijo su compañero: oigan, pero es que si ya tuvimos la reforma de 2014, ¿por qué sigue habiendo mapaches? ¿Por qué sigue habiendo compras de votos? ¿Por qué? Porque eso ya es otro boleto. Eso es eficacia de la norma. ¿Qué pasa? Hay mecanismos, pero no hay cultura de la legalidad. Hay instituciones encargadas de administrar y procurar justicia, pero falta capacitación. Entonces nos damos cuenta que son dos grandes rubros respecto de los cuales vamos a estudiar los derechos humanos: el rubro normativo, desde el diseño estructural de la norma, con un trasfondo de justicia, con un apego a los derechos humanos y con un proceso legislativo satisfactorio, y el otro está en que al aplicarse en verdad resuelva los problemas sociales y tienda a repercutir en aquello para lo que fue creada la norma. En múltiples foros me han dicho lo mismo del sistema penal acusatorio. Me adelanto un poquito para dejar claro el ejemplo. Es que el sistema penal acusatorio no sirve, doctor. Yo no estoy de acuerdo con usted. Hay impunidad. Los de los cajeros salieron libres. Es que el sistema no sirve. Y yo siempre digo: no es el sistema, queridos asistentes. Revisen el sistema. Presunción de inocencia, nuevos principios, acceso a la justicia penal. El problema es la capacitación de los que ejercen ese sistema, de los que imputan, de los que piden erróneamente la medida cautelar, de los que no fundamentan ni en el amparo ni en la suspensión provisional, en su momento definitiva. Ahí radica el problema. Entonces, si nosotros podemos advertir el estudio de los derechos humanos, lo vamos a hacer desde esos dos enfoques: desde el diseño normativo, que cumpla con los lineamientos del proceso legislativo y que además no sea contrario a la propia norma o a derechos humanos, y desde el aspecto eficaz. Queridos asistentes, este último es el más complejo, porque la respuesta, si bien se puede plantear en la norma, obedece más a una cuestión de políticas públicas y de adecuado ejercicio de los poderes. Y eso, a su vez, tiene un trasfondo más complejo, que representa capacitación, que representa erradicar la corrupción, que representa hacer todo un cambio cultural y de mentalidad. Y eso ya escapa de las manos del jurista. Somos juristas, estudiamos la norma con relación a los hechos sociales, con relación al individuo, su eficacia, su repercusión, pero tampoco somos sociólogos, politólogos u omnisapientes para resolver todos los problemas sociales que trae aparejada la implementación de una norma. Entonces sí tenemos esa responsabilidad de advertir la ineficacia de la norma. Desafortunadamente no todo estará en las manos del jurista para poderlo resolver. Esto es un problema multifactorial y eso debemos de estar atentos a que hay que resolverlo. Yo preguntaba en una ocasión a un cúmulo de estudiantes como ustedes: oigan, ¿y la corrupción la podemos resolver con las normas? No, claro que sí, no, claro que no. Y había puntos de vista encontrados. Y yo les pregunto lo mismo: ¿podemos resolver la corrupción con las normas? ¿Somos nosotros los juristas los que vamos a resolver el problema de la corrupción? Los que me dijeron que sí, me dijeron: sí, es que más sanciones, más cárcel, mejores instituciones. Ya tenemos muchas. No, entonces sí lo podemos resolver, pero no con normas, sino con eficacia. Y empezaron a hacer los comentarios. Pero también es una cuestión cultural, doctor. Pero también es una cuestión de enseñanza de la educación de los valores y los principios. Y eso lo vamos a corregir con normas. Por ahí me dicen: sí, no un modelo educativo, basado en valores, perfecto. La ciencia, todo es una realidad jurídica. Todo puede repercutir en cierta medida, de manera directa o indirecta, con las normas.
pero debemos procurar tampoco ampliar tanto nuestro espectro de aplicación. Por eso, para efectos de este diplomado, para efectos de nuestro ejercicio profesional, nos vamos a centrar en dos enfoques: los derechos humanos, como vienen contemplados en una evolución normativa actual, y cómo estos, al aplicarse en la sociedad, pueden ser o no eficaces. Y ahí es donde vamos a encontrar la mayoría de los problemas. Hago una pausa en ese punto, dejo el ejemplo, agradezco a quienes han hecho uso de la voz, porque solo así enriquecemos la clase, bueno, el módulo. Y bueno, voy a continuar, porque la verdad es que me entusiasma más la retroalimentación, y estos contenidos en su mayoría todos los hemos ya escuchado de manera extraordinaria por muchos ponentes. Así que voy a continuar, vamos a cerrar estos puntos y voy a dejar el espacio, por lo que les ruego, tomen notas, apunten sus comentarios, estructuren sus preguntas, que en este momento que sabemos la primera parte con el primer receso, voy a contestarlas todas, y evidentemente, como yo les dije en un principio, todos somos susceptibles de adquirir más y mejor conocimiento. Yo, que estoy de este lado, también aprendo de ustedes, y eso es importante de reconocerse en cualquier contexto. El jurista omnisapiente que no admite comentario contrario, ese, con el debido respeto, debe replantearse su postura. Bien, vamos a continuar entonces. Y miren, yo les refería a momentos históricos, ya dije claro uno, pero en realidad son 4 los que han marcado estos 100 años. 4 momentos históricos. El primero, y yo lo mencionaba, fue la consolidación de una transición a la democracia, porque de lo contrario no tendríamos absolutamente nada. Los regímenes autoritarios se caracterizan por no respetar ninguna norma y por imponer en sus aparatos normativos cuestiones contrarias a derechos humanos. Afortunadamente no estamos en ese supuesto, característico de países socialistas y dictatoriales, y estamos en una transición, ojo, transición a la democracia. Bien, pero el segundo momento que yo puedo mencionar fue la consolidación del derecho social en 1917, que después, con los diversos ordenamientos jurídicos, fue tomando vida y fue fortaleciéndose, y que, debo confesar, aún es endeble. Me refiero al derecho social, que se integra por el derecho laboral, el derecho agrario y el derecho de seguridad social. Fue hasta que entendimos en nuestro país que todo individuo tiene derecho a prestar un trabajo personal, subordinado, remunerado, pero además bajo cierta protección de derechos, que pudimos entonces consolidar la mano de obra en nuestro país. El derecho que tenemos de allegarnos de recursos, de costear nuestra subsistencia, pero además de ser protegidos por un ordenamiento jurídico. El derecho agrario para extinguir los latifundios y a los terratenientes y generar una repartición de la tierra en manos de quien la trabaja y quien genera a su vez el alimento de la nación y la posibilidad de exportación. Y finalmente la seguridad social, la posibilidad de jubilación, la posibilidad de llegar a obtener servicios de salud con el solo hecho de prestar un trabajo personal, subordinado y remunerado. Reitero, yo no quiero decir que ya tenemos una justicia laboral excelsa, que ya tenemos una repartición de la tierra satisfactoria y que también somos el mejor sistema de seguridad social en el mundo, no. Pero cuando menos estamos con un andamiaje normativo que prevé este derecho social, y hoy el trabajador sí tiene derechos, hoy hay acceso a la seguridad social, y hoy sí está previsto el reparto de la tierra bajo ciertas canonjías del derecho agrario basados en la propiedad ejidal. O sea, tenemos el aparato normativo. ¿Hay que perfeccionarlo? Sí. Si no hubiéramos tenido la consolidación de ese derecho social, tampoco hubiéramos podido avanzar en este eventual reconocimiento y transición a la democracia. ¿Cómo podemos hablar de los derechos humanos si el individuo trabajador no recibe su pago o simplemente es despedido en cualquier momento en que, al antojo del patrón, tiene a bien deshacerse de ese trabajador? ¿Cómo podríamos hablar de la consolidación de derechos humanos cuando la tierra es concentrada en manos de unos cuantos y es desdeñado el trabajador ejidal? ¿Y cómo podríamos hablar de una nación que no tiene acceso a la salud o acceso a la jubilación como un derecho social? No hay derechos humanos en un
contexto que no tenga el derecho social no habría posibilidades. Si hoy nos atreviéramos a sostener que México está implementando una protección cada vez más eficaz de derechos humanos, es porque tuvimos esa consolidación de la destrucción de la dictadura y empezamos a plantearnos una transición a la democracia. Si hoy tenemos derechos humanos es porque hay reconocimiento del derecho social, porque hay andamiajes que se siguen perfeccionando y no vamos lejos. La reforma laboral de 2012 y ahora la reciente que extingue las juntas locales de conciliación y arbitraje para pasar y mudar a los nuevos tribunales de justicia laboral es consecuencia lógica, evidentemente, de años de deficientes procedimientos que iniciaban con una demanda y terminaban con un laudo a los 3 o 4 años y después con secciones de ejecución y recursos de revisión, único recurso admitido en materia laboral en esta última sección, y más los amparos directos correspondientes, pues prácticamente el trabajador tendría posibilidades de cobrar a los 7 o 8 años, y mientras, y eso es un rezago reciente, actual, las juntas se extinguen por muchos de los años. Me disculpo si por aquí hay algún integrante de la junta, porque también hay juntas que han hecho un trabajo loable, pero debo confesar que la justicia laboral era de las menos eficaces en cuanto a los tiempos. O sea, el precepto del diseño constitucional, justicia pronta, completa e imparcial, era una utopía, o sea, un ideal que no se estaba alcanzando. Bien, entonces, segundo momento trascendente que permite hoy hablar de derechos humanos en México, que fue el derecho social, llaman dos, democracia y derecho social, que con sus bemoles están reconocidos en el aparato normativo. El tercer momento, queridos colegas, y hago referencia nuevamente a lo que explicaba en un inicio, ha habido muchos momentos: el voto de la mujer, nacionalización de la banca, expropiación petrolera, reforma educativa, momentos importantes que no pudieron existir de no haber tenido un andamiaje previo. La justicia penal, la reforma del 18 de junio de 2008, que nos permite transitar de un sistema inquisitivo mixto a un sistema acusatorio adversarial que erradica los vicios que se venían arrastrando de antaño y que permite visualizar un mejor acceso a la justicia penal, es otro de los momentos importantes, históricos, consolidados de estos 100 años en época reciente. ¿Qué es lo que nosotros podemos destacar de este sistema de justicia penal? Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos hablando de estos principios que se traducen como derechos humanos. Miren, los derechos humanos no es un concepto novedoso y ustedes ya lo saben, y los expositores que me han antecedido en el uso de la voz seguramente lo dejaron muy claro. Esto lo venimos taladrando desde la Constitución de Cádiz de 1812, de Apatzingán de 1814, de la de 1836, 47, 57 y 1917, solo que no tenían ese nombre. No, ex profeso no había un capítulo que dijera derechos humanos, pero sí se estaba tutelando ese paradigma de protección. Sin embargo, ya hago un poco de referencia a la historia, y aquí paso a la siguiente diapositiva. Siempre se creyó que el derecho y la norma y la protección de los derechos a los que podía acceder el individuo era una cuestión exclusivamente de responsabilidad del Estado, y que lo que la norma dijera era necesariamente lo que nosotros teníamos que acatar, y que esos eran nuestros derechos humanos. Así se pensó durante el siglo XIX. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Quién generaba los derechos humanos? El legislador. ¿Quién estaba construyendo un andamiaje normativo permeado por los derechos humanos? El individuo, el legislador. De tal suerte que si el legislador nos imponía un impuesto estratosférico, o nos imponía la extinción de la propiedad privada, o imponía un precepto normativo contrario a nuestros intereses o los intereses colectivos, eso eran derechos humanos. Esa es una visión positivista, kelseniana, de la teoría pura del derecho, que fue abandonada con el ejemplo mundial que nos otorga el Holocausto judío con el nacionalsocialismo de Hitler en 1914 a 1918, y cuyas principales aberraciones se cometen del 39 al 45. Los juicios de Nuremberg, ¿qué pasó en esos juicios? Le preguntaban a los asesinos de judíos que los metían a los hornos y los hacían botones y galletas. Galletas no estoy seguro, pero botones sí. Lo que saqué de una película. Pero,
¿qué es lo que pasaba? Decían, es que Código Penal del siglo XIX, los judíos son perros, por tanto matar judíos no es un homicidio porque es como matar un perro. Lo decía mi norma, me lo ordenaba el mandatario principal, Adolf Hitler en Alemania, copiando ese fascismo de Benito Mussolini en Italia. Y entonces, ¿qué le dijeron los juzgadores en esos tribunales de Nuremberg? Estás mal, porque tú eres un ser humano y tú sabías que privarte la vida a alguien, con independencia de lo que dijera tu norma, no era correcto. Y vas a ser procesado. Ahora me vas a decir que porque lo decía tu norma, entonces hiciste lo que hiciste. Y eso no fue una excluyente de responsabilidad. Y ese cambio de visión, donde logramos entender que no necesariamente la norma establece y protege adecuadamente preceptos de derechos humanos, fue lo que permitió evolucionar un aparato normativo más consolidado. Y entonces nos dimos cuenta que no porque esté en la norma es protector de derechos humanos, no porque esté en la norma es jurídicamente correcto, justo o valorativo. Y entonces empieza a entrar el paradigma del Dios-naturalismo y empezamos a comprender que deben escribirse figuras como la que hoy tenemos, el famoso control convencional y control constitucional y la interpretación conforme. Cuando vemos estas figuras novedosas, consecuencia de la reforma del artículo primero, el 6 y 10 de junio de 2011, particularmente la del 10, porque la del 6 involucró la reforma de la ley de amparo como ente protector de derechos humanos. Pero entonces es cuando comenzamos a entender que si la norma no lo contempla, pero sí un ordenamiento jurídico supremo, o sí un derecho humano reconocido por el Estado de la comunidad internacional, entonces nos damos cuenta que los derechos humanos están por encima de todo y encima de los ordenamientos jurídicos. Por eso es correcto sostener que los derechos humanos se reconocen, no se crean, no se inventan, no en una tarde y charla de café entre legisladores se esgrimen, no, se reconocen. Y al reconocerse se plantean las garantías necesarias para acceder a ellos. Y por eso el artículo primero se llama de los derechos humanos y sus garantías, porque voy a reconocer esos derechos y voy a establecer las garantías necesarias para el acceso, evidentemente, a ellos. Y este cambio de paradigma nos los ha dado la historia. Miren, a mí me gusta mucho citar a Gaetano Filangieri, pensador italiano del siglo XIX, no, del siglo XVII, que escribió una obra espléndida de la cual tuve la oportunidad de hacer un libro sobre ese libro, a su vez, que se llama La ciencia de la legislación. Gaetano Filangieri en el siglo XVII ya nos planteaba, queridos asistentes, que el legislador debía ser un hombre de ciencia. Hace rato su compañero lo dijo y lo dijo bien y coincido con él. ¿Quiénes son hoy los que aspiran a los cargos legislativos? Prominentes individuos del medio de la farándula, extraordinarios deportistas, populares en demasía, pero les preguntas cuántos artículos tiene la Constitución y no saben. ¿Y cuál es la función del Poder Legislativo? Románticamente representar al pueblo, pero orgánicamente es legislar, fungir como órgano de control externo de los otros dos poderes. ¿Cómo pones a un individuo que carece de conocimientos básicos sobre la ciencia jurídica a que te represente? A lo mejor te representa con el corazón, porque lo ves en tu colonia, porque lo quieres, porque te da risa, porque es un ejemplo a seguir en el deporte, pero cuando lo pongas a legislar va a ser un problema, porque no entiende este paradigma de eficacia de la norma, porque no entiende que la norma puede ser justa y valorativa o formalmente válida, y que además pudiera ser contraria a preceptos de derechos humanos. Vamos, no creo que te definan los derechos humanos. ¿Y quiénes terminan trabajando? Los asesores jurídicos, que ganan una décima parte de lo que ellos ganan y que tienen cerros de trabajo administrativo. Entonces, si no cambiamos ese rubro, también se corre el riesgo de mermar la protección eficaz de los derechos humanos. Porque aunque yo estoy diciendo que se reconocen y se aterrizan a través de garantías en las normas, al mismo tiempo sostengo que si el andamiaje normativo no permite una tutela efectiva de derechos humanos, no podremos materializar estos derechos humanos, por mucha voluntad política que exista. Entonces, debemos comenzar a entender, y por eso cité a Gaetano Filangieri, eso que yo les estoy diciendo,
Gaetano Finatieri en su libro lo dijo en el año 1789. Y ya en su libro La ciencia de la legislación, en el apartado de derecho penal, nos hablaba de la presunción de inocencia, hace 300 años o más. Y hoy, en 2008, lo planteamos como la panacea. Porque déjenme decirles que si un concepto que venimos arrastrando también de tiempo atrás, ya había interpretaciones jurisprudenciales que establecían que en un razonamiento armónico del 14, del 16, del 20, podemos desprender que hay un derecho a la presunción de inocencia. Sí, había jurisprudencia, siempre ha habido presunción de inocencia, pero lo vimos escrito textual hasta la reforma del 18 de junio de 2008. Hasta ahí lo vimos, antes no lo vimos. Y como había una manía de entender la Constitución literal, entonces si no viene la Constitución, aquí primero te detengo y luego te pregunto. Ya que venga la Constitución, eminente derecho positivo, entonces sí, ya le hago caso. Pero no solo eso, que el diseño normativo no estaba hecho para proteger derechos humanos cuando la norma estuviera errónea. ¿Quiénes eran los únicos queridos asistentes que tenían derecho y posibilidad de interpretar la norma? Solamente la Corte. Solamente ese Poder Judicial Federal tenía el monopolio. ¿Y qué pasaba cuando un juez se atrevía a cuestionar la norma y decía, es que esto es inconstitucional? El tribunal le decía, tienes razón, pero tú no lo puedes decir, así que te regreso para que lo digas bien. Ahora sí, échamelo, ahora sí, tenías razón, no es constitucional, pero no lo digas tú, porque tú no estás facultado para decirlo, soy yo el facultado. Y ese es el sistema que teníamos antes del 10 de junio de 2011, porque no había un control difuso, había un control concentrado, donde efectivamente se procuraba entender que solo lo que la norma decía era lo correcto, eminente positivismo. Pero hoy, a reserva de los puntos que habré de mencionar más adelante y los bemoles que hemos tenido en días recientes, a reserva de ello, advertimos una transición de protección de derechos humanos que rompe con ese positivismo que imperaba en el siglo XIX y que fue ejemplo del nacionalsocialismo hitleriano, y hoy advertimos entonces una posibilidad de protección de derechos humanos más profunda, que si la norma más amplia, que si la norma no lo dice, pero el precepto constitucional o internacional sí, puedo interpretar conforme a la Constitución, puedo aplicar un control constitucional o convencional, desaplicando la porción normativa en todo o en parte que no me favorezca, y en consecuencia tutelar mejor esos derechos humanos. Pero hubo que pasar por muchísimos años de evolución normativa. Tuvimos que pasar por una serie de transiciones extraordinarias para hoy poder comenzar a entender el nuevo paradigma. Porque, ojo, estamos todavía en esa transición de protección de derechos humanos. Fue necesario taladrarlo en la Constitución para que nos quedara más claro, porque todavía seguimos con esos vestigios del derecho positivo, que si la norma no lo dice, no hay que hacerle caso, o si lo dice, entonces hay que acatarlo ineludiblemente. Hoy empezamos a entenderlo, por eso diplomados de esta naturaleza nos permiten ir cambiando el chip que tenemos instalado del eminente positivismo. Y miren, casos prácticos yo creo que hay para una llovizna, un diluvio, y yo podría referirles aquí toda la tarde y la madrugada, pero solo voy a referirles a algunos. Es el ejemplo más polémico, que bueno que se van a abordar sus preguntas, si no levantaré toda la mano y no termino. Pero, muy sencillo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya dijo la Corte que es discriminatorio aquel código y violatorio de la igualdad, aquel código que plantee la unión de un solo hombre con una sola mujer, y debe ser la unión de dos personas. Pregunta del millón. Pero si no han reformado los códigos, entonces las personas del mismo sexo no se pueden casar. Error. Ya no hay visión positivista. Sí se pueden casar, pero tienen que acudir a ese glorioso juicio de amparo. Entonces viene la pareja, llega al registro civil, me quiero casar, no te puedes casar porque el código no lo contempla. Ah, bueno, y ante tu negativa, entonces me voy al amparo. Suspensión provisional, no la conceden. ¿Bajo qué argumento? Que si conceden la suspensión provisional estarían resolviendo el fondo, entonces espérate a la definitiva. Ojo, no estoy de acuerdo yo con ese criterio. Debe haber una suspensión de plano, porque ya no hay manera de que el criterio en
que al final cambie. Debe haber una suspensión de plano. Pero bueno, esa es otra historia. No hay suspensión, conceder por suspensión provisional, porque se va a resolver el fondo, espérate al final. Te esperas, te lo conceden, entonces llegas, individualización, principio de relatividad de la sentencia, solamente tú con tu pareja se pueden casar. Llega otro, no se puede porque el código no lo contempla. Complotero. Y otra vez lo mismo. ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Qué dice el artículo primero? Muy bien. Todas las autoridades en los ámbitos de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Y eso no lo tenemos que aprender de memoria. Y cuando dice todas las autoridades, no dijo poder judicial, no dijo poder legislativo, no dijo administración pública, dijo todas las autoridades. Entonces, si llegara un oficial del registro civil con visión de derechos humanos, progresista, diría efectivamente, desaplico la porción normativa relativa al Código Civil que limita el matrimonio y en consecuencia, atentos a un control constitucional, desaplico la porción normativa e interpreto conforme a la Constitución, igualdad, no discriminación, y cásense. ¿Para qué te hago gastar el amparo? ¿Para qué te hago sufrir un procedimiento jurisdiccional? ¿Para qué te limito un derecho que de suyo te voy a conceder más adelante? Pero ¿qué dijo la Corte respecto de eso? Cuando el artículo primero dice todas las autoridades, interpretando es nada más poder judicial. Y a mi consideración le cierran un poquito al ya tan amplio bagaje que tenía de protección del artículo primero. Y no debe de ser. Su compañero, que intervino hace rato, dijo algo muy interesante. La excesiva proliferación de jurisprudencia. Espero que no vayan a decir, ya me lo inviten, porque hablo de la Corte. Bueno, la excesiva proliferación de jurisprudencia no puede convertirse en una legislación. Estamos viendo una interpretación tan profunda de los preceptos normativos que terminan por cambiar el sentido a prácticamente todo. Dices, oye, ¿es una interpretación? Es una modificación de la norma, solo que no a través de un proceso legislativo, sino a través del consenso de 11 personas en pleno o de 5 en salas que han decidido que ese precepto tendrá un sentido distinto. Y como todos sabemos, la jurisprudencia es de observancia general y obligatoria, o sea que no admite criterio contrario. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo de la 293 de 2011. Dice, no, es que ya no tiene otro ejemplo, pero es que esa contradicción de tesis 293 es maravillosa, porque interpreta el artículo primero, y cuando lo interpreta, nos dice, cuando las autoridades en los ámbitos de sus competencias deberán promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos, se ponderará el ordenamiento jurídico que mejor tutele derechos humanos. Oigan, queridos asistentes, para mí ese fue el aporte más extraordinario de los últimos años. Yo mencioné 4, ese para mí es el más importante. ¿Por qué? Porque desmembró esa famosa pirámide kelseniana, acabó con el debate de la jerarquía normativa, que si la Constitución, que si los tratados, y dijo, son los derechos humanos. ¿Qué está en la pirámide, en la cúspide de la pirámide? Derechos humanos. Y entonces, al privilegiar el ordenamiento jurídico que mejor los tutele, pueden ser los tratados, puede ser la Constitución, o puede ser una norma inferior jerárquica, porque hay una progresividad de los derechos humanos y hay un principio pro hominem. Entonces, si hay una mejor tutela en cualquiera de estos rangos, olvídate de la jerarquía, tú busca que proteja mejor los derechos humanos. Pero eso no pareció gustar en el sistema jurídico actual. Entonces se escribe una interpretación bajo la contradicción de tesis 293 de 2011 y nos dice, cuando el artículo primero establece que se ponderará el ordenamiento jurídico, en realidad lo que está diciendo es que la Constitución y los tratados estarán al mismo nivel. Pero, si hay una restricción a derechos humanos en la Constitución, se privilegia la restricción. Entonces volvimos a dar un paso atrás en este paradigma de amplia protección de derechos humanos que consagraba un control convencional y constitucional y que indudablemente permitía que tuviéramos mejores oportunidades de tutela de derechos humanos.
porque entonces vuelves a privilegiar las restricciones. Y si un ordenamiento jurídico en México, como es la Constitución, contradice un derecho humano que se protege más amplio en un tratado o en una convención, hay que hacerle caso a la restricción. Y ya es contradicción de tesis 2003, observancia general obligatoria, no hay manera. Miren, ejemplo sencillo. Prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en el nuevo sistema de justicia penal. Fíjense que la prisión preventiva no es oficiosa, ojo. Porque hay prisión preventiva oficiosa y no oficiosa. Y sabemos que las diferencias son muy particulares, entre ellas que en la oficiosa ni siquiera lo tiene que pedir el fiscal y ni siquiera tiene que justificar la medida. Basta y sobra con que se trate del catálogo de delitos previstos en el 19 constitucional o en el propio código para que proceda. La no oficiosa, bueno, esa sí representa un poquito más de trabajo. Es la última ratio. Hay que, cuando las otras medidas cautelares no garanticen la asistencia del imputado a juicio, tendrá que imponerse y entre otros supuestos. Pero fíjense que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa chocaba con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y con el Pacto de San José, que establecía que nadie que nadie puede ser sometido a pena corporal hasta tanto exista una sentencia firme que decrete la responsabilidad. Y algunos abogados, antes de que se emitiera esta contradicción en tesis 293, podíamos obtener la libertad de los defendidos bajo la óptica del control convencional. Y establecíamos que, si bien es cierto, la prisión